Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Mauro Andino. Gracias, señora presidenta, compañeras, compañeros asambleístas. Empiezo felicitando la iniciativa para haber presentado este proyecto de ley tan importante que requiere el país, que requiere los ecuatorianos. Sin embargo, partiendo del marco constitucional, señora presidenta, es necesario hacer algunas precisiones para evitar la desnaturalización de los objetivos que lleva o llevará este Pleno a aprobar este importante proyecto de ley. En consecuencia, inicialmente haré algunas observaciones de carácter general. La promoción y protección de los derechos de las personas, pueblos y colectivos que permita la materialización de los derechos humanos no es una competencia exclusiva de la Defensoría del Pueblo, que se ejecuta de una manera aislada, sino es el deber ser de todo el Estado en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia. Todas las instituciones del Estado tienen la obligación de garantizar los derechos humanos, pero dentro y exclusivamente de sus competencias o de las facultades establecidas, tanto en la Constitución como en la ley. La Defensoría del Pueblo, de acuerdo con el artículo 214 y 215 de la Constitución, tiene como misión fundamental la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas, pueblos y colectivos y de las y los ecuatorianos que residen en el extranjero, para lo cual desarrolla y aplica una serie de mecanismos y procedimientos en sede administrativa. La naturaleza del procedimiento administrativo, señora presidenta, es muy distinto a lo del proceso jurisdiccional. Por lo tanto, considero inapropiado dentro del desarrollo de un procedimiento defensorial una actividad como la recepción de testimonios, que es propia de la función judicial. Ninguna autoridad, ninguna, puede intervenir en la tramitación de los procesos judiciales. La Constitución de la República, en su artículo 168, numeral 1, determina que cualquier violación a estos principios acarrean responsabilidad civil, penal o administrativa. En consecuencia, hay que revisar detenidamente los diferentes textos que están elaborados en el proyecto para evitar una posible intromisión dentro del ámbito de la justicia en el país. Si bien la Defensoría del Pueblo integra la función de transparencia y control social, esta no es una institución de control. La Constitución es clara. Allí determina, por ejemplo, a las superintendencias como también a la Contraloría General del Estado. Por lo tanto, hay que eliminar ese término de control que se le estaría dando a la Defensoría del Pueblo. El procedimiento administrativo que realiza la Defensoría del Pueblo se constituye en un procedimiento de intermediación entre los interesados y las instituciones y autoridades competentes implicados en la posible vulneración de derechos. El accionar de la Defensoría del Pueblo se limita a la existencia de una petición de los interesados, salvo en el caso del patrocinio de acciones jurisdiccionales y de defensa de los derechos del consumidor establecidos en la propia Carta Fundamental. El ampliar la capacidad oficiosa de la Defensoría del Pueblo podría provocar actuaciones discrecionales que llevarían al cometimiento de arbitrariedades en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, la capacidad sancionatoria
de acuerdo con la doctrina y con la Constitución de la República, requiere, señoras asambleístas, del establecimiento previo de infracciones y sanciones y de un procedimiento que así lo determina de una manera clara, precisa e inequívoca el artículo 76.3 de la Constitución de la República. Pretender sancionar por posible vulneración de derechos a través de la Defensoría del Pueblo sin determinar un catálogo de conductas, de infracciones y un procedimiento es vulnerar lo que establece el 76.3 de la Constitución. Asimismo, la Defensoría del Pueblo no puede invadir ámbitos de competencia de otras instituciones del Estado, como el que se refiere a los centros de privación de la libertad que se regulan en el libro tercero del Código Orgánico Integral Penal. No se puede invadir competencias, facultades que ya están claramente determinadas en el Código Orgánico Integral Penal. Muy concreto, segunda parte, observaciones del articulado. En el artículo 2, la naturaleza jurídica determinada en la Constitución de la Defensoría del Pueblo no la convierte en una institución de control, por lo tanto hay que eliminar ese término control. En el artículo 4, cuando se habla de los principios, se deben eliminar los numerales 1 y 7. La Defensoría del Pueblo no tiene capacidad oficiosa en todas sus acciones. Únicamente la Constitución de la República establece su intervención de oficio o a petición de parte para el patrocinio de las acciones jurisdiccionales y de defensa de los derechos del consumidor. De igual manera, no puede adoptar medidas necesarias para garantizar la igualdad material, ya que tendría que adoptar medidas que permitan la disminución de inequidades sociales y económicas de la población, por citar un ejemplo. En el artículo 5 hay que eliminar la frase "lo hará de oficio". En el artículo 6 igual se debe, en el artículo 6 hay que eliminar el numeral 19. Se debe recordar que la competencia de la protección y fomento de los derechos humanos no es exclusiva de la Defensoría del Pueblo. La función ejecutiva también tiene esta obligación en el ámbito de sus competencias, que es, en este caso, la rectoría en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. En el artículo 7, no existe argumento de fuerza que sustente el hecho de que los defensores o los delegados provinciales cuenten con fuero de corte provincial, al igual que el defensor del pueblo tenga pues inmunidad en una manera demasiada amplia o general. En el artículo 8 se debería eliminar el numeral 2. La recepción de testimonios es propio, como ya señalé, de los procesos judiciales, más no de un procedimiento administrativo. En el artículo 13, la Defensoría del Pueblo no tiene capacidad sancionatoria. Se debe eliminar el último inciso conforme determina, y ya expliqué cómo manda el artículo 76.3 de la Constitución de la República. Asimismo, en el artículo 17, cuando se dice que serán de competencia exclusiva de la Defensoría o Defensor del Pueblo, yo aspiro y espero que sea una mala redacción, no más allá de aquello, porque no se puede hablar de competencias exclusivas de la Defensoría del Pueblo, porque entre otras, por ejemplo, en el numeral 7 se habla sobre las amnistías e indultos, que es competencia precisamente también del presidente de la República y lógicamente competencia de esta Asamblea Nacional. Por lo tanto, hay que eliminar el término que dice Tiene un minuto, asambleísta. exclusivo. En lo que tiene que ver, señora presidenta, al artículo 18, como está redactado es confuso. Se entendería que se necesita la aprobación, el visto bueno del defensor del pueblo para presentar acciones jurisdiccionales. No sé si es una confusión, está mal redactado o eso es lo que se pretende. Pero desde mi punto de vista, esto habría que modificarlo. Y para concluir, tengo otras disposiciones más, pero una que me preocupa también, el artículo 45, protección contra la impunidad. Se debe eliminar el artículo por la subjetividad que trae consigo en su redacción.
la cual llevaría a la actuación discrecional de la Defensoría del Pueblo. Las actuaciones de los órganos del Estado no pueden ser informales, en virtud del principio de legalidad y seguridad jurídica. Y en los centros de privación de libertad del artículo 55 está determinado, desarrollado ya el Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, yo pido que se revise minuciosamente este documento para evitar precisamente algunos problemas en lo posterior. Y en el último artículo, que tiene que ver al 18, que dice: aprobación de la defensora o defensor del pueblo. Se deberá contar con la aprobación de la defensora o defensor del pueblo para el trámite de las peticiones que versan sobre demandas de inconstitucionalidad, solicitudes de elección de sentencias, interposición de garantías jurisdiccionales, acciones extraordinarias, etcétera, etcétera. Como está redactado, señora presidenta, aparecería como que para nosotros, los ciudadanos o ciudadanas, llevar a cabo este ejercicio, este derecho, previamente la Defensoría del Pueblo tendría que aprobar y dar el visto bueno. Esperemos que sea la redacción la que esté mal estructurada Se terminó y que su no tiempo, sea un asambleísta. problema de fondo. Muchísimas gracias, Muchas señora gracias, presidenta.